Sebastián de Vero es un astuto y carismático detective privado, conocido por su aguda inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Ex oficial de la policía de Niza, de Vero dejó el cuerpo tras un caso que puso a prueba su ética y su lealtad, llevándolo a seguir su propio camino en la investigación criminal. Con su inseparable gabardina, su amor por el whisky y su talento para descubrir la verdad oculta en las sombras, de Vero ha resuelto algunos de los misterios más enrevesados del mundo. Desde las calles empedradas de París hasta los rincones más exóticos del planeta, cada caso lo enfrenta a sociedades secretas, robos imposibles y conspiraciones internacionales. Nada es lo que parece cuando de Vero está en escena, y su instinto para el peligro solo se iguala con su habilidad para salir ileso de las situaciones más arriesgadas. Creado por José María Alarte Duart, Sebastián de Vero es un personaje que encarna la esencia del género noir, combinando el misterio clásico con una narrativa envolvente y escenarios únicos que transportan al lector a cada rincón del mundo. La llamada El Sol de la Riviera Francesa se traba por la ventana del despacho de Sebastián de Vero en Niza, proyectando sombras alargadas sobre su escritorio de madera oscura. El aire olía a tabaco y café recién hecho. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. De Vero dejó su taza sobre un montón de expedientes y descolgó con su calma habitual. De Vero. Al otro lado, una voz grave y con acento catalán respondió: Inspector Raúl Ferrer, de los Mossos d'Esquadra. Necesitamos su ayuda en Barcelona. Un caso particular. De Vero miró el humo de su cigarro perderse en el techo. Hable. Anoche, en la Sagrada Familia, un restaurador fue encontrado inconsciente dentro del templo. Al despertar, solo recordó una frase: el maestro dejó la llave en la piedra. El detective entrecerró los ojos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? En el suelo había un símbolo grabado. No está en ningún plano oficial de Gaudí. Y lo más extraño, alguien pidió específicamente que lo llamáramos a usted. Silencio. De Vero dejó caer la ceniza en el cenicero. Estoy en camino. Llegada a Barcelona, el vuelo desde Niza fue breve, pero suficiente para que Sebastián de Vero repasara mentalmente el caso. Un restaurador inconsciente, una frase enigmática y un símbolo desconocido en el suelo de la Sagrada Familia. Al aterrizar en el Prat, un coche negro con distintivo policial lo esperaba. Dentro, el inspector Raúl Ferrer lo recibió con un apretón de manos. Era un hombre de unos 50 años, barba de un par de días y mirada de alguien que había visto demasiado. Bienvenido a Barcelona, de Vero. Espero que su reputación sea cierta. Yo también, respondió el detective, encendiendo un cigarro mientras el coche arrancaba. Atravesaron la ciudad en silencio hasta llegar a la Sagrada Familia, donde una barrera policial mantenía alejados a los curiosos. La basílica se alzaba imponente bajo la luz de la tarde, sus torres como garras de piedra apuntando al cielo. El hombre al que encontraron se llama Jordi Rius, restaurador especializado en arquitectura modernista, explicó Ferrer mientras caminaban hacia el acceso restringido. Dice no recordar nada después de entrar a trabajar en una de las criptas. Solo esas palabras extrañas. El maestro dejó la llave en la piedra, repitió de Vero en voz baja. Suena a pista, no a delirio. Eso creemos. Pero hay algo más. Ferrer se detuvo y señaló el suelo, justo en el lugar donde habían hallado a Rius. Ahí estaba, un símbolo grabado en la piedra. Antiguo, de líneas entrelazadas, como un laberinto imposible. Sebastián de Vero se inclinó para examinarlo. Algo en él le resultaba inquietantemente familiar. ¿Y si no es solo un símbolo?, murmuró el detective. Ferrer lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quiere decir? De Vero sacó un guante de su bolsillo, pasó los dedos sobre la superficie de la piedra y sintió una leve hendidura en el centro del grabado. Que tal vez sea una cerradura. El enigma de la piedra. El sol se estaba poniendo, tiñendo de naranja las paredes de la Sagrada Familia. La atmósfera, generalmente vibrante por los turistas, estaba extrañamente tranquila. Solo se escuchaba el murmullo lejano de los trabajadores que seguían su jornada. De Vero observó el símbolo con más atención.
La hendidura en el centro era apenas visible, pero estaba ahí. En su mente, el sonido de la voz de Jordi Rius resonaba: el maestro dejó la llave en la piedra. ¿Está seguro de que esto es parte de la restauración?, preguntó de Varo, sin apartar los ojos del símbolo. Nada de esto estaba en los planos originales de Gaudí, respondió Ferrer, claramente preocupado. Lo investigamos y no aparece en ningún archivo oficial de la basílica. ¿Y el hombre, Rius? ¿Qué más sabe de él? Es un restaurador de renombre, pero nunca se ha metido en algo fuera de lo convencional. La verdad es que, cuando hablamos con él, solo repetía esas palabras, como si hubiera estado bajo un hechizo. Y lo más extraño, en la cripta donde fue encontrado, había rastros de polvo como si alguien hubiera estado allí mucho tiempo antes de él. De Varo dio una última mirada al grabado y luego se enderezó, con una idea tomando forma en su mente. ¿Puedo ver la cripta? Claro, le mostraré el camino. Ambos se dirigieron hacia la entrada restringida, donde un guardia les permitió pasar sin protestar, después de ver la identificación de Ferrer. El aire dentro de la cripta era pesado, lleno de una sensación de antigüedad y misterio. La luz de las linternas apenas iluminaba las paredes de piedra, cubiertas por el eco de pasos que resonaban en el vacío. Ferrer guió a De Varo hacia una esquina, donde una pequeña entrada en el suelo revelaba una cámara secreta. Aquí es donde lo encontraron, dijo Ferrer, señalando el pasillo estrecho. Pero mire esto. De Varo se acercó, y sus ojos cejaron en una pequeña piedra en el centro de la habitación. Parecía más nueva que las demás. Con un gesto de su mano, retiró la capa de polvo que la cubría. Era otra piedra con el mismo símbolo que habían visto fuera. Esta piedra, murmuró De Varo, tocándola con suavidad. Parecía que esperaba que algo sucediera. ¿Qué significa?, preguntó Ferrer, intrigado. Creo que lo que tenemos aquí no es un símbolo, es una clave, respondió De Varo, con una chispa de emoción en su voz. El maestro dejó la llave en la piedra, y parece que hemos encontrado la cerradura. Ferrer lo miró en silencio, procesando la información. ¿Y qué se supone que debemos hacer ahora? De Varo retiró su abrigo con determinación. Vamos a abrirla. La llave en la piedra. La cripta era silenciosa, el único sonido era el leve crujir de las piedras bajo los pasos de Varo y Ferrer. Sebastián observaba la piedra cuidadosamente, su mente calculando cada detalle, cada posible movimiento. El simbolismo de la llave no era solo una metáfora, tenía que haber algo físico detrás de la frase. ¿Está seguro de esto?, preguntó Ferrer, mirando alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. La única forma de saberlo es intentarlo. De Varo sacó una pequeña palanca de su bolsillo, un accesorio que siempre llevaba consigo para estos casos. Se inclinó sobre la piedra y comenzó a trabajar con delicadeza, presionando en las líneas del símbolo. El aire se volvió más denso, y por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Con un sonido sordo, la piedra se desplazó ligeramente, revelando un pequeño compartimento oculto bajo su superficie. ¿Lo ha logrado?, preguntó Ferrer, asomándose junto a él. De Varo sonrió con esa calma que lo caracterizaba, aunque sus ojos brillaban con un atisbo de emoción. Dentro del compartimento había un rollo de pergamino, cuidadosamente enrollado y atado con una cuerda vieja. Sin perder tiempo, De Varo lo extrajo y lo desenrolló. La escritura era difícil de leer debido al paso del tiempo, pero había algo inconfundible, un mapa. No solo un mapa de la Sagrada Familia, sino algo mucho más antiguo. Mostraba un laberinto subterráneo, trazado en una zona de la ciudad que nadie había explorado. A un costado, una inscripción en latín decía: solo aquel que desentrañe los secretos del maestro podrá encontrar la verdadera herencia. Parece que hemos abierto la puerta a algo mucho más grande, comentó De Varo, pasando los dedos por el pergamino. Ferrer no podía dejar de mirar el mapa. La expresión en su rostro era una mezcla de asombro y confusión. Esto es increíble. ¿Qué hacemos ahora? De Varo guardó el mapa con cuidado en su maletín.
Sabía que no estaba ante un caso ordinario, pero su instinto le decía que este misterio no solo estaba relacionado con Gaudí o su obra, sino con algo mucho más profundo, tal vez algo oculto por generaciones. Ahora, vamos a seguir el mapa. De Varo se levantó con determinación, ajustándose el abrigo. El maestro dejó la llave, y nosotros tenemos que encontrar la puerta. Ferrer lo miró con respeto. Sabía que no podían volver atrás. ¿A dónde nos llevará todo esto?, preguntó, con una nota de incertidumbre. A algo que ni siquiera Gaudí imaginó, respondió De Varo, mientras se dirigía hacia la salida de la cripta. Con el mapa en mano, el misterio apenas comenzaba a desvelarse. Y la Sagrada Familia, con todos sus secretos, estaba a punto de revelar lo que había permanecido oculto durante más de un siglo. El camino subterráneo. La noche ya se había instalado sobre Barcelona cuando De Varo y Ferrer salieron de la cripta. La ciudad estaba silenciosa, casi expectante. El mapa de Gaudí, ahora guardado en el maletín del detective, era su única guía. El inspector Ferrer caminaba a su lado, todavía con una mezcla de incredulidad y fascinación. Esto no puede ser real, murmuró Ferrer, mirando el mapa. Un laberinto subterráneo debajo de la ciudad. Y todo esto relacionado con Gaudí. Gaudí era más que un arquitecto. Para muchos, fue un visionario. Es posible que hubiera dejado algo más que un legado en sus obras. Tal vez un mensaje oculto, una herencia o un secreto, respondió De Varo, su voz grave, como si ya estuviera atrapado en las redes de la intriga. Ambos se dirigieron a una pequeña librería que, según el mapa, marcaba el punto de partida hacia los túneles secretos. La librería, en una de las calles más estrechas de la ciudad, parecía inofensiva, como cualquier otro comercio en la vieja Barcelona. Sin embargo, algo en el aire le decía a De Varo que lo que estaba por descubrir sería más grande de lo que imaginaba. Al entrar, el timbre sobre la puerta sonó suavemente. El dueño, un hombre mayor con gafas de marco grueso, les miró desde detrás del mostrador. Buenas noches, saludó el detective, observando el lugar. La librería estaba llena de antigüedades, libros polvorientos y mapas antiguos. Estamos buscando información sobre un laberinto subterráneo en Barcelona. El hombre frunció el ceño y, con un gesto, los invitó a acercarse. Un laberinto, dice. El dueño de la librería se levantó lentamente de su silla, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. Eso no es algo de lo que se hable fácilmente. Pero hay algo en el fondo que quizás les interese. De Varo y Ferrer lo siguieron a través de un estrecho pasillo, hasta llegar a una puerta secreta en el fondo de la librería. El hombre la abrió con una llave de hierro que colgaba de su cuello, y detrás de ella, una escalera empinada descendía hacia la oscuridad. Este es el camino, dijo el hombre. Pocos lo han recorrido, y aún menos han regresado para contarlo. El aire frío y húmedo les dio la bienvenida cuando comenzaron a bajar, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Después de unos minutos, llegaron a una vasta sala subterránea, iluminada solo por algunas antorchas en las paredes. Allí, en el centro de la habitación, había un pedestal de piedra. Y sobre él, un relicario antiguo con una inscripción en latín, la llave del maestro. De Varo se acercó con cautela, observando cada detalle. El relicario parecía antiguo, pero perfectamente conservado, como si hubiera sido colocado allí con un propósito específico. ¿Qué significa esto?, preguntó Ferrer, mirando a su alrededor, sintiendo la tensión aumentar en el aire. Esto es la clave nal, murmuró De Varo, con la mirada ja en el relicario. Sabía que la verdadera herencia de Gaudí estaba más cerca de lo que imaginaba. De Varo extendió su mano y, con un movimiento decidido, levantó el relicario. Dentro de él había una pequeña llave de bronce. La inscripción en la piedra de la sala resonó en su mente, la llave del maestro. Esto es lo que hemos estado buscando todo el tiempo. Ahora, debemos encontrar qué abrirá esta llave. De Varo la sostuvo frente a sí, con los ojos brillando de emoción.
La pieza anal del rompecabezas estaba en sus manos. Ferrer, asombrado, no pudo evitar preguntar, ¿a dónde nos llevará ahora? A la última verdad que Gaudí dejó oculta en Barcelona, respondió De Varo, guardando la llave con cuidado. La Sagrada Familia no era solo una obra maestra arquitectónica, sino un mapa hacia algo mucho más profundo, algo que aún estaba por descubrirse. El misterio se profundiza, el aire subterráneo estaba cargado de un silencio casi palpable, como si la ciudad misma guardara su aliento. De Varo observaba la llave de bronce entre sus dedos, sintiendo el peso de lo que representaba. No era una simple pieza de metal, era la llave para desentrañar un misterio antiguo, algo que había sido cuidadosamente ocultado por generaciones. Ferrer, más inquieto que nunca, se acercó a De Varo con una mirada llena de preguntas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Esta llave dónde encaja? De Varo guardó un momento de silencio, pensativo. Su mirada se desplazó por la sala, analizando cada rincón como un mapa mental. Había algo en su mente que comenzaba a conectarse, un patrón que no podía dejar escapar. Esta sala, comenzó a decir, mirando las paredes con más detenimiento. Las inscripciones, las piedras, la ubicación, todo tiene un propósito. Gaudí no solo diseñó la Sagrada Familia, dejó un rastro para aquellos que pudieran descifrarlo. El detective se adelantó y, con cautela, se acercó a una de las paredes de la sala subterránea. En la piedra, apenas visible a simple vista, había una pequeña hendidura que coincidía perfectamente con la forma de la llave. Ferrer observó en silencio, comprendiendo que estaban en el umbral de algo grande. Sin decir palabra, De Varo insertó la llave en la hendidura. Un leve clic se escuchó cuando la llave encajó perfectamente, y con un suave movimiento de la mano, comenzó a girar. De repente, las paredes de la sala comenzaron a temblar levemente. Un sonido sordo resonó en el aire, y la piedra frente a ellos comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una entrada secreta. Esto es imposible, susurró Ferrer, observando con asombro. El pasadizo revelado era estrecho y oscuro, pero la curiosidad empujó a De Varo a avanzar. Sin dudarlo, comenzó a caminar por el pasillo, con Ferrer siguiéndolo de cerca. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y antigüedad, parecían susurrar secretos guardados durante siglos. Tras lo que pareció una eternidad de silencio, llegaron a una cámara secreta. Al entrar, De Varo sintió una extraña sensación de déjà vu, como si hubiera estado allí antes, en algún otro momento o en otro sueño. En el centro de la habitación, había una gran mesa de piedra sobre la que descansaba un antiguo libro. El libro estaba abierto, y las páginas parecían haber sido tocadas por manos que pertenecían a otro tiempo. La tinta, aunque desvanecida, aún mantenía la esencia de un conocimiento prohibido. El título estaba apenas legible: El legado del maestro, el verdadero propósito de la Sagrada Familia. Ferrer se acercó con cautela, observando el libro. ¿Este es el secreto que Gaudí dejó?, preguntó en voz baja, como si temiera romper el hechizo que los rodeaba. De Varo asintió, mirando las páginas con una mezcla de reverencia y fascinación. Cada palabra escrita era un testimonio de la visión de Gaudí, de su genialidad y su conexión con algo mucho más grande que la arquitectura. Gaudí no solo quería construir una iglesia, Ferrer. Quería construir un camino. Un camino hacia algo más. Y esta es la guía. De Varo pasó la página con cuidado. Allí, en la siguiente hoja, una serie de códigos y números estaban escritos en una mezcla de símbolos y cifras que no pertenecían a ningún lenguaje conocido. Pero entre ellos, había un pequeño dibujo de la Sagrada Familia, con una X marcada en una de sus torres. Esto es una ruta. Gaudí no solo dejó un mensaje, dejó un mapa para algo que está oculto en la basílica misma. Ferrer observó el dibujo y la marca en la torre, un sentimiento de asombro se apoderó de él. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz quebrada por la tensión. De Varo se enderezó y miró hacia la entrada del pasadizo. Sabía que ya no había vuelta atrás.
Significa que tenemos que regresar a la Sagrada Familia. Y encontrar lo que Gaudí dejó ahí. La verdadera herencia. El misterio se estaba haciendo cada vez más grande, pero De Varo sabía que, al final, la respuesta estaba allí, entre las piedras de la basílica, esperando a ser revelada. Y esa noche, todo lo que creían saber sobre Gaudí y su obra estaba a punto de cambiar para siempre. La red secreta de Barcelona de Varo y Ferrer, con el libro de Gaudí bajo el brazo y una sensación de incertidumbre a cada paso, regresaron a la Sagrada Familia. Sabían que el camino no terminaría allí, pero algo más grande estaba en juego. Algo mucho más allá de la mente de Gaudí. A medida que avanzaban por el pasillo subterráneo que había quedado al descubierto, De Varo comenzó a revisar con más atención las páginas del libro. Los símbolos y números eran una clave, pero ahora tenía sentido. El mapa mostraba no solo el interior de la basílica, sino una serie de conexiones subterráneas que se extendían por toda Barcelona. Esto no es solo un camino en la Sagrada Familia, murmuró De Varo, observando el dibujo que incluía una serie de marcas que unían varios puntos clave de la ciudad. Esto es una red subterránea. Y esos puntos están conectados. Ferrer, aún sorprendido por todo lo que habían descubierto, se acercó para ver mejor. Una red subterránea. ¿A dónde lleva todo esto? De Varo señaló los puntos en el mapa con el dedo, y cada uno parecía indicar una ubicación famosa en Barcelona, la estatua de Colón, el estadio del FC Barcelona y el Parque Turó. Esto es increíble. Cada uno de estos lugares está conectado por una red de túneles. Y lo más interesante, es que el libro menciona que estos túneles fueron diseñados por Gaudí, no solo como una ruta secreta, sino como una proyección de su visión arquitectónica. Algo que va más allá de las paredes de la iglesia. Ferrer miró el mapa y luego a De Varo, como si no pudiera comprender del todo lo que estaba sucediendo. Gaudí diseñó algo tan grande. Una ciudad subterránea. De Varo asintió lentamente. No era solo un arquitecto, Gaudí era un visionario que había ideado algo mucho más complejo. Barcelona misma parecía ser un rompecabezas que había sido oculto durante generaciones. Cada uno de estos puntos tiene un propósito, continuó De Varo, señalando los lugares. La estatua de Colón ubicada en el puerto, fue uno de los puntos clave de entrada. El estadio del FC Barcelona, como símbolo de la cultura y el poder de la ciudad, fue otro. Y el Parque Turó, que tiene una conexión espiritual con Gaudí, es el último. Ferrer no podía dejar de mirar el mapa. El hecho de que Barcelona tuviera un sistema de túneles tan intrincado, oculto a plena vista, era una revelación. ¿Qué significa todo esto? Preguntó Ferrer, con una sensación de asombro creciente. De Varo respiró hondo y guardó el libro en su maletín. Había llegado el momento de seguir las pistas y descubrir lo que Gaudí había dejado para aquellos que pudieran descifrarlo. Significa que tenemos que recorrer estos puntos, uno por uno. El camino de Gaudí no está terminado. Cada uno de estos lugares guarda una pieza del legado. Y lo que encontremos en cada uno nos acercará más a lo que él quería revelar. Con una mirada resuelta, De Varo dio un paso hacia la salida del túnel. El viaje había dado un giro inesperado, pero ahora sabía que su misión no solo era resolver un misterio, estaba descifrando un enigma que Gaudí había ocultado, esperando a ser descubierto en el momento justo. Barcelona nunca fue solo una ciudad, murmuró De Varo. Es un laberinto de secretos, y tenemos que encontrar el centro. La estatua de Colón. La noche estaba cayendo cuando De Varo y Ferrer llegaron al pie de la estatua de Colón, en el puerto de Barcelona. La gura de Cristóbal Colón, mirando hacia el mar, parecía guardar el horizonte, como si estuviera esperando a alguien. Este es uno de los puntos clave, dijo De Varo, observando detenidamente los alrededores. Y según el libro, la entrada a los túneles está cerca. Ambos caminaron alrededor de la base de la estatua, buscando algún indicio. Finalmente, Ferrer se agachó y tocó una sección de la piedra que parecía ligeramente distinta a las demás. ¿Esto? Preguntó Ferrer, notando que la piedra se movía levemente. De Varo asintió.
Sin perder tiempo, empujó la piedra con fuerza. Un ruido sordo sonó cuando una puerta secreta se abrió en la base de la estatua, revelando un pequeño pasaje oscuro. Lo sabía, dijo Devaro, con una sonrisa satisfecha. Este es el primero. Con Pasorme, ambos entraron en el túnel que se extendía más allá de la base de la estatua, sabiendo que, en su camino, el siguiente punto de conexión los llevaría a un estadio legendario y, finalmente, al Parque Turó, donde el legado de Gaudí los esperaba para desvelar su último secreto. La ruta secreta de Gaudí, el túnel bajo la estatua de Colón, se estrechaba a medida que avanzaban. El aire se volvía más denso y húmedo, y el sonido de sus pasos resonaba como un eco lejano. Devaro sabía que estaban en el camino correcto, pero la sensación de estar desvelando algo tan grande lo envolvía. Esto no era solo un misterio histórico, era una revelación que cambiaría todo lo que sabían sobre la ciudad y su creador. Este pasaje parece muy antiguo, comentó Ferrer, observando las paredes de piedra cubiertas de musgo. ¿Cómo pudo Gaudí haber diseñado esto sin que nadie lo supiera? Gaudí no solo diseñó edificios. Su visión trascendió la arquitectura. Barcelona fue su lienzo, y estos túneles fueron una forma de conectar su obra con algo más grande, algo que solo los más persistentes podrían descubrir, respondió Devaro, guiando al inspector a lo largo del túnel. Después de varios minutos caminando por el oscuro pasaje, llegaron a una nueva puerta, esta vez hecha de madera envejecida. Devaro la empujó y, con un suave crujido, la puerta se abrió, revelando una gran sala subterránea iluminada por antorchas que aún ardían, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La sala estaba adornada con una serie de relieves en las paredes, representando escenas de la historia de Barcelona y la vida de Gaudí. En el centro, un gran mapa antiguo cubría toda la pared, con líneas doradas que conectaban los puntos clave de la ciudad. Y al lado del mapa, una inscripción en latín decía: el camino no termina en el templo. El maestro buscó la eternidad en la tierra. Para encontrarlo, debes cruzar 3 mundos, el símbolo, el poder, la naturaleza. Esto, murmuró Ferrer, mirando el mapa con asombro. Está todo marcado. La Sagrada Familia, la estatua de Colón, el estadio del FC Barcelona, el Parque Turó. Cada uno de estos lugares es un punto de conexión. Devaro se acercó al mapa y observó atentamente. Lo que antes parecía una serie de ubicaciones dispersas ahora tenía sentido, cada lugar representaba una de las 3 claves mencionadas en la inscripción. El símbolo era la Sagrada Familia, el poder estaba representado por el estadio del Barcelona, y la naturaleza, un tema recurrente en las obras de Gaudí, se encontraba en el Parque Turó, con su paisaje verde y su armonía con el entorno natural. Esto es mucho más que arquitectura, dijo Devaro, tocando suavemente el mapa. Gaudí estaba tratando de dejar un mensaje secreto, y lo que hemos encontrado hasta ahora son solo piezas del rompecabezas. Ferrer se acercó y, al mirar el mapa, algo llamó su atención. ¿Y ahora qué?, preguntó, con un tono que reflejaba tanto el asombro como la incertidumbre. Devaro guardó un momento de silencio. Ahora, tenemos que ir al estadio del FC Barcelona. El poder no solo es una cuestión de fuerza, sino también de influencia. Gaudí sabía cómo usar ambos. Allí encontraremos la siguiente pieza del legado. El estadio del FC Barcelona, el poder. La tarde ya se había adentrado en la noche cuando Devaro y Ferrer llegaron al Camp Nou, el icónico estadio del FC Barcelona. Las luces del campo brillaban en la distancia, creando un contraste entre lo moderno y lo antiguo. Pero Devaro sabía que la verdadera clave no estaba en las gradas ni en el campo, sino bajo la gran estructura que había sido testigo de miles de partidos y momentos históricos. El libro de Gaudí había mencionado el poder, y Devaro estaba convencido de que el Camp Nou tenía algo que ver con ello. Mientras caminaban alrededor del estadio, el detective notó una pequeña entrada secreta detrás de una de las torres del estadio, parcialmente oculta por las sombras. Aquí es, dijo Devaro, con firmeza. Usó la llave de bronce que había encontrado en el relicario en la estatua de Colón. Con un giro preciso, la puerta se abrió,
y un pasadizo oscuro se reveló ante ellos. Dentro, el aire era denso, cargado de historia y misterio. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos que representaban la gloria y el poder del fútbol, pero De Varo sabía que no solo estaban viendo arte relacionado con el deporte. Cada uno de estos símbolos representaba una manifestación del poder que Gaudí había querido mostrar al mundo. Al final del túnel, encontraron una puerta de hierro adornada con el escudo de Barcelona. De Varo la abrió, y detrás, en una sala secreta, había una gran piedra con inscripciones en latín. Estaba grabada con el símbolo de la llave. Esto es lo que Gaudí quería que encontráramos, dijo De Varo, mirando a Ferrer. La clave del poder no está solo en los muros del estadio, sino en el legado que se ha transmitido a través de los años. Ferrer lo observó, asintiendo lentamente. La pieza del poder estaba ahora en su poder, pero el siguiente destino era claro, el Parque Turó. Allí, en la naturaleza, estaba la última clave que develaría el misterio completo. El Parque Turó, la naturaleza revelada. La madrugada estaba comenzando a deslumbrar el horizonte cuando De Varo y Ferrer llegaron al Parque Turó, un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad. Este parque, con sus jardines y paisajes naturales, representaba el vínculo entre la obra humana de Gaudí y el mundo natural, algo que había sido fundamental para él. Recorriendo el parque, llegaron a un pequeño templo de piedra que parecía estar al margen del camino. Era un edificio sencillo, sin grandes ornamentos, pero en su interior, una escultura de Gaudí los observaba en silencio, como si estuviera esperando que alguien la descubriera. Aquí está la última clave, dijo De Varo, al acercarse a la escultura. La pieza representaba a Gaudí rodeado por una enredadera de ores y ramas, simbolizando la naturaleza. Con una precisión meticulosa, De Varo retiró una de las ramas que formaba parte de la escultura, y al hacerlo, una puerta secreta se abrió en la pared de piedra. Al cruzar la puerta, se encontraron en una pequeña sala circular, donde en el centro descansaba un cofre de madera. Dentro del cofre, un último mapa marcaba la ubicación nal, la cima de todo, la Sagrada Familia, el punto donde todas las piezas convergían. De Varo miró a Ferrer, con una sonrisa en el rostro. Finalmente, las piezas del rompecabezas estaban completas. El misterio de Gaudí no era solo sobre arquitectura. Era sobre la conexión de la ciudad con el universo. Todo esto fue diseñado para que aquellos que pudieran ver más allá del arte, pudieran descubrir la verdadera herencia de Gaudí. Ferrer asintió, comprendiendo finalmente que la ciudad misma era el legado de Gaudí, y solo aquellos que tuvieran la clave podrían entender su mensaje. El misterio estaba resuelto, pero el camino de Gaudí seguía siendo más grande que cualquier descubrimiento. El último secreto. El aire fresco de la mañana se colaba a través de las rendijas de la puerta secreta mientras De Varo y Ferrer observaban el cofre de madera que descansaba ante ellos. La última pieza del rompecabezas de Gaudí estaba dentro, un cofre que prometía revelar lo que el arquitecto había dejado oculto durante generaciones. Las conexiones entre la Sagrada Familia, la estatua de Colón, el estadio del FC Barcelona y el Parque Turó finalmente cobraban sentido, pero el nal del misterio parecía más cerca que nunca. De Varo, con su habitual calma, se acercó al cofre. Era antiguo, tallado con detalles intrincados que, a simple vista, parecían adornos, pero ahora, al observarlo con atención, De Varo notó algo peculiar. Las maderas que lo componían formaban una constelación sutilmente grabada, representando las estrellas que Gaudí había querido señalar. No solo era un cofre, era un código por descifrar. Este es el último paso, dijo De Varo, mirando la constelación. Cada estrella representa uno de los lugares clave, y al abrir el cofre, debemos descubrir la última pieza que conecta todo esto. Ferrer lo observaba, sin saber muy bien qué esperar. Todo parecía tan surrealista, como si estuvieran a punto de destapar algo mucho más grande que una simple revelación histórica. Con un leve giro de las manos, De Varo comenzó a desbloquear el mecanismo del cofre. Las estrellas grabadas comenzaron a iluminarse de manera tenue, revelando una cerradura oculta en la base. Tras un breve momento de tensión,
De Varo giró la cerradura y, con un sonido casi celestial, el cofre se abrió. Dentro, había un papel antiguo cuidadosamente enrollado, con la arma de Gaudí en la parte superior. De Varo lo desenrolló con una precisión meticulosa, como si temiera que el papel se desintegrara entre sus dedos. En el interior, las palabras escritas eran claras, pero en un lenguaje antiguo, una mezcla de catalán medieval y símbolos geométricos que Gaudí había usado a lo largo de su vida. Es un mensaje, un último mensaje para aquellos que supieran descifrarlo, dijo De Varo, su tono grave pero lleno de fascinación. Ferrer se acercó para ver mejor el texto, mientras De Varo comenzaba a traducirlo en voz alta. El N de la obra es el principio del cosmos. La creación no es solo el acto de construir, sino de conectar los mundos invisibles. El último templo, la última piedra, se encuentra en el corazón de la ciudad. Aquellos que busquen la verdad deben alinear la luz del sol con la geometría de las estrellas. Solo en ese momento se revelará el verdadero propósito del templo. Ferrer se quedó en silencio, asimilando las palabras de Gaudí. Parecía una invocación, un llamado a la conexión de lo terrenal con lo celestial. Y de repente, la revelación nal lo golpeó con fuerza. Gaudí estaba construyendo algo más que un edificio. Estaba construyendo un puente entre el cielo y la tierra. De Varo asintió lentamente. Exactamente. El propósito de la Sagrada Familia no es solo ser una iglesia. Es un portal. Gaudí diseñó un templo donde el arte, la arquitectura y la naturaleza se alinearan para conectarnos con lo que está más allá de la comprensión humana. El misterio no termina aquí, Ferrer. Este es solo el principio. Ferrer se quedó en silencio, mirando el papel. Sabía que el detective tenía razón. Lo que Gaudí había construido, y lo que ellos estaban descubriendo, era un legado que desbordaba los límites de la arquitectura y alcanzaba lo espiritual. De Varo guardó cuidadosamente el mensaje de Gaudí en su maletín, pero aún quedaba una pregunta importante: ¿cómo activar el portal? ¿Cómo conectar los puntos de luz, la geometría de las estrellas y la ciudad misma? La Sagrada Familia, el corazón del misterio. La última pista estaba clara. La Sagrada Familia era el corazón del misterio. De Varo sabía que las piezas del rompecabezas no estaban solo en el papel o en los túneles, sino que el templo mismo era una máquina cósmica diseñada para revelar la verdad a aquellos con los ojos para verlo. El sol comenzaba a ponerse cuando De Varo y Ferrer regresaron a la Sagrada Familia, el templo de Gaudí, con la conciencia de que estaban por realizar el último paso en el viaje hacia el descubrimiento de un legado que trascendía el tiempo. A medida que se acercaban al edificio, De Varo miró las fachadas de la basílica, sintiendo la presencia de algo más grande que él. Las torres se alzaban como columnas de luz, apuntando hacia el cielo, y los detalles arquitectónicos, como el árbol de la vida, parecían cobrar vida propia, guiándolos hacia un lugar específico. ¿Ves esa torre, Ferrer?, preguntó De Varo, señalando hacia la torre más alta, la que representaba a Jesús. Según el mensaje de Gaudí, debemos alinear la luz del sol con la geometría de las estrellas. Es en esa torre donde todo se conecta. Ferrer frunció el ceño, pero De Varo lo miró con una calma absoluta. Vamos. Juntos, subieron hasta la base de la torre de Jesús, buscando la forma en que el sol iluminara la estructura de una manera específica. De Varo, con sus conocimientos de geometría, comenzó a trazar en el suelo los ángulos de luz que caían de las estrellas, como un mapa del cielo. Ferrer, por su parte, observaba el movimiento del sol. Finalmente, cuando el sol alcanzó la posición exacta, una luz dorada brilló intensamente en la torre, y una puerta secreta en la base de la torre de Jesús se abrió. Era el momento de la revelación nal. La puerta se abrió hacia una sala completamente diferente, un espacio vacío, pero con una sensación de paz y trascendencia palpable. En el centro de la sala, sobre un pedestal de piedra, descansaba un gran cristal que emitía una luz celestial, casi sobrenatural. De Varo y Ferrer se acercaron cautelosamente. Al acercarse, las palabras de Gaudí resonaron en sus mentes: la creación no es solo el acto de construir,
sino de conectar los mundos invisibles. Era el portal de Gaudí, un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. Un puente entre la espiritualidad y la humanidad, diseñado para aquellos que supieran ver más allá de lo tangible. De Baro miró el cristal y luego a Ferrer, con una sonrisa en los labios. Hemos llegado, Ferrer. La ciudad, el templo y el universo están conectados. ¿Y Gaudí? Gaudí nos dejó la clave para entenderlo todo. El último secreto de Gaudí había sido revelado. Y Barcelona, una vez más, se convirtió en el epicentro de un misterio eterno que continuaría siendo estudiado, explorado y admirado por generaciones venideras. El camino de Gaudí había llegado a su N. Pero la búsqueda del conocimiento nunca terminaría. La revelación final: el cristal resplandecía en la sala secreta, una luz cálida que iluminaba todo el espacio de manera sobrenatural. De Baro y Ferrer se encontraban en el centro de un misterio que trascendía todo lo que habían conocido hasta el momento. Aquella sala, oculta por siglos, parecía pertenecer a un plano diferente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de ella. El cristal, brillante y suave, emitía una energía que parecía resonar con la ciudad misma. Es imposible, dijo Ferrer, casi sin palabras. Toda Barcelona, Gaudí realmente planeó algo tan grande. De Baro miró el cristal con seriedad, como si estuviera tomando una decisión crucial. La sala parecía estar esperando algo, una respuesta o una acción que desvelaran al mente el propósito de todo aquello. El detective había aprendido a leer más allá de lo visible, a entender que la arquitectura no solo era un arte de construir, sino un lenguaje, un código que Gaudí había dejado para aquellos con el conocimiento adecuado. No se trata solo de Barcelona ni de Gaudí. Esto es algo que conecta a toda la humanidad con un conocimiento profundo, ancestral. Este cristal, Ferrer, no es solo un objeto. Es un receptor. Gaudí construyó un sistema de energía cósmica en la ciudad. Un puente entre el cielo y la tierra. Y este cristal es el punto de conexión. La luz, el sol, las estrellas, todo converge aquí. Ferrer asintió, pero sus ojos seguían buscando respuestas en las paredes de piedra de la sala, como si esperara que alguna pista adicional apareciera. De Baro se acercó al pedestal donde reposaba el cristal. Al poner su mano sobre él, la energía que emanaba del objeto parecía aumentar, como si el cristal estuviera respondiendo a su toque. La luz se intensificó, y en un susurro casi inaudible, una puerta invisible se abrió en la pared, revelando un pasaje más allá. Este es el último paso, Ferrer, dijo De Baro, con una mirada profunda, casi mística. Gaudí nos estaba guiando, y este pasaje es la última revelación. La respuesta está al final. Ambos caminaron por el pasaje estrecho, cuyas paredes se iluminaban a medida que avanzaban, como si el propio túnel fuera una extensión del misterio cósmico de Gaudí. El aire se volvía más cálido y denso, y el sonido de sus pasos resonaba, como si el tiempo estuviera ralentizándose a su alrededor. El final del camino, el templo de la luz. Finalmente, llegaron a una gran sala circular. En el centro, había un gran círculo de luz, como si un rayo de sol se hubiera altrado desde un ángulo perfecto. Las paredes de la sala estaban cubiertas de inscripciones y símbolos geométricos que representaban no solo las obras de Gaudí, sino también mapas estelares, rutas astronómicas y representaciones de la naturaleza. En el centro del círculo de luz, De Baro vio algo que lo dejó sin aliento, una gran esfera de cristal, suspendida en el aire. Su superficie era translúcida, pero en su interior se podía ver un misterio aún más grande. Parecía contener una imagen del universo, un mapa cósmico que se movía y cambiaba lentamente, como si el propio cosmos estuviera vivo dentro de esa esfera. Esto es lo que Gaudí quiso mostrarle al mundo, murmuró De Baro, con los ojos fijos en la esfera. No es solo un edificio, no es solo arquitectura. Es el reflejo del universo en una ciudad. Gaudí construyó Barcelona como un templo de la luz, un lugar donde las fuerzas cósmicas y la humanidad se pudieran alinear. Ferrer, aún asimilando todo lo que estaba presenciando, se acercó lentamente a la esfera.
¿Pero qué significa todo esto? Preguntó, casi en un susurro. Devaro caminó hacia la esfera, observando los cambios que se producían dentro de ella. Los mapas estelares giraban y se alineaban, como si esperaran algo más. Algo que solo él, como quien había desentrañado el secreto de Gaudí, podría comprender. La respuesta no está en este mundo, Ferrer. Gaudí no solo quería que viéramos su arquitectura, sino que entendiéramos cómo el universo y la Tierra están interconectados. Barcelona no es solo una ciudad, es un reejo del orden cósmico. Cada uno de sus edicios, cada detalle en su arquitectura, tiene un propósito, un vínculo con las estrellas y la naturaleza. Gaudí no era solo un arquitecto, era un visionario que vio más allá de lo tangible. Estaba construyendo un templo para aquellos que pudieran entender el lenguaje de las formas y las fuerzas naturales. Ferrer se quedó quieto, como si algo profundo estuviera cambiando dentro de él. No solo se trataba de resolver un misterio, se trataba de conectar con algo mucho más grande. Algo más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Devaro continuó, su voz llena de una sabiduría que parecía venir de otra época: este templo de la luz es la última obra maestra de Gaudí. Un puente entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. Este cristal, esta esfera nos muestran la conexión cósmica. La energía que huye por la ciudad, a través de sus edicios, de sus calles, de sus jardines, nos conecta con el universo. Con lo que Gaudí entendió, que la arquitectura es solo una forma de reejar las leyes cósmicas. Ferrer miró a Devaro, y por primera vez, entendió que el misterio que habían resuelto no solo era el de un detective resolviendo un caso, sino un viaje espiritual hacia el entendimiento profundo de un legado que trascendía el tiempo, el espacio y la propia humanidad. El legado eterno de Devaro dio un paso atrás, mirando la esfera y el círculo de luz que la rodeaba. A través de esa esfera, comprendió que la misión de Gaudí no había sido solo dejar un patrimonio arquitectónico, sino despertar la conciencia de aquellos que lo siguieran. La ciudad de Barcelona era más que una ciudad, era un templo, un lugar donde lo terrenal y lo celestial se encontraban, donde la humanidad podía conectar con la verdad universal. Con una última mirada hacia la esfera, Devaro se dio cuenta de que el misterio no era un enigma que se resolvía de una vez por todas. El verdadero propósito de Gaudí era que cada generación descubriera su mensaje, que cada uno de los que caminara por las calles de Barcelona pudiera, algún día, comprender el código que él había dejado atrás. Devaro y Ferrer salieron de la sala secreta, dejando atrás el templo de la luz y regresando al mundo real, sabiendo que algo había cambiado en su interior. Barcelona nunca sería la misma para ellos. El legado de Gaudí estaba vivo, y ahora, ellos eran parte de él. La ciudad seguía respirando, iluminada por la luz de su creador, esperando ser descubierta por aquellos dispuestos a ver más allá de lo visible. Y el misterio que Gaudí había dejado, el que había marcado el camino de la luz, seguía siendo un llamado eterno a los que, como Devaro, sabían que en cada ladrillo, en cada torre, en cada símbolo de la ciudad, existía una historia por desvelar. La conexión cósmica. La luz de Barcelona, bañada por el sol vespertino, se reejaba sobre los edicios, sobre los detalles arquitectónicos de Gaudí, mientras Devaro y Ferrer caminaban por las calles de la ciudad. El aire estaba cargado de una nueva energía, una conciencia diferente. Barcelona ya no era solo una ciudad histórica, un lugar de turismo y arte. Ahora, después de haber desvelado los secretos de Gaudí, la ciudad parecía latir con una frecuencia cósmica, como si su arquitectura fuera un mapa hacia algo más grande, algo trascendental. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ferrer, con una mezcla de asombro y miedo. Devaro lo miró, su mirada seria pero llena de una sabiduría adquirida a través del viaje. Sabía que lo que acababan de descubrir no era algo que pudiera compartirse fácilmente con el mundo, al menos no de inmediato. A veces, los secretos eran demasiado grandes para ser revelados sin causar caos, sin perturbar el equilibrio. Ahora tenemos que entender lo que significa vivir dentro de este conocimiento, Ferrer. La ciudad, el universo, todo está interconectado. Gaudí lo entendió, y nosotros también tenemos que hacerlo.
Barcelona es un reejo del cosmos. Cada edificio, cada curva, cada línea, es una representación de una verdad que aún tenemos que aprender a ver en su totalidad. Ferrer frunció el ceño, todavía procesando lo que De Baro le había contado. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos comprender esa conexión? ¿Cómo hacemos para que todos vean lo que nosotros hemos visto? De Baro lo observó, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Luego, con una voz más suave, casi como un susurro, dijo, no todos tienen la capacidad para ver lo que nosotros hemos visto. Algunos nunca lo verán. Pero no importa. La verdadera revelación de Gaudí no era un misterio que se resolviera con un solo acto, sino una invitación a mirar más allá de lo evidente. Barcelona no es solo un lugar, es un camino. Cada uno de nosotros tiene que descubrir su propia parte del misterio. La verdad está en todo lo que nos rodea, pero hay que saber leerla. Ferrer, pensativo, observó los edicios a su alrededor. Podía ver la magnificencia de la Sagrada Familia, la Casa Batlló, el Parque Güell, pero ahora, todo parecía diferente. Ya no era solo arquitectura, era un mensaje, un código. El simple acto de caminar por las calles de la ciudad parecía un viaje a través de las constelaciones de Gaudí. Un nuevo comienzo con el paso de los días, la vida continuó en Barcelona, pero para De Baro y Ferrer, nada fue lo mismo. Cada calle, cada monumento, hablaba ahora un idioma distinto. Empezaron a ver las conexiones entre los edicios, las formas geométricas que Gaudí había dejado como pistas hacia un conocimiento más profundo, un conocimiento que trascendía los límites de la humanidad. De Baro comenzó a estudiar más detenidamente los escritos de Gaudí, no solo en sus planos y diseños, sino en las cartas y los escritos personales que había dejado atrás. Había algo que Gaudí había dejado en sus palabras, en sus pensamientos, que iba más allá de la arquitectura. Parecía estar buscando conexiones con las fuerzas universales, con el cielo y la tierra. Gaudí hablaba sobre la unidad de la naturaleza, sobre la armonía que existía entre el ser humano y el cosmos. De Baro entendió que Gaudí había creado puntos de acceso a esa verdad cósmica, puntos donde la humanidad podría experimentar la unidad con el universo. Pero solo aquellos que supieran buscar más allá de las formas y las guras serían capaces de ver esas conexiones. Ferrer, por su parte, se convirtió en un inquieto explorador de la ciudad, buscando las formas ocultas, los patrones geométricos y los símbolos que Gaudí había dejado en las calles, en los parques, en las fachadas. Se dio cuenta de que la arquitectura de Barcelona no solo era para admirar, sino para interiorizar, para sentir. Los dos comenzaron a organizar visitas a los monumentos, guiando a un pequeño grupo de personas que querían entender más profundamente lo que Gaudí había dejado. A veces, las revelaciones eran tan sutiles que solo aquellos con una mente abierta, aquellos dispuestos a conectar con la naturaleza y la luz, podían percibirlas. Pero lentamente, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Algunas personas hablaban de experiencias místicas, de sensaciones de conexión con algo mayor, de visiones de la ciudad como un todo, como un organismo vivo. Y así, Barcelona comenzó a transformarse en un lugar de exploración espiritual, no solo para los turistas que llegaban para ver las obras de Gaudí, sino para aquellos que comenzaban a percibir la dimensión cósmica de la ciudad. La Sagrada Familia seguía siendo el centro, pero todo el conjunto de la ciudad se transformaba en un templo de la luz. El legado vivo de Gaudí. A medida que pasaban los meses, De Baro comprendió que el misterio de Gaudí no era algo que se resolviera por completo, sino un proceso continuo, una búsqueda constante. Cada generación debía encontrar su propia conexión con los símbolos y los secretos que Gaudí había dejado, de acuerdo con su propio nivel de comprensión. No había respuestas absolutas, solo pistas que podían ayudar a las personas a encontrar su camino hacia una comprensión más profunda. El legado de Gaudí, pensó De Baro, estaba destinado a vivir. No solo en las piedras de la Sagrada Familia, no solo en los mosaicos del Parque Güell, sino en los corazones y mentes de aquellos que estaban dispuestos a conectar con la luz. Barcelona, al igual que su creación más famosa,
nunca dejaría de crecer, de evolucionar, de transformarse. Cada rincón de la ciudad seguía siendo un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca termina. De Varo, mientras caminaba por las calles de Barcelona con Ferrer, observó el horizonte. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, y la luz dorada banaba las torres de la Sagrada Familia. La ciudad parecía respirar, como si cada edificio, cada calle, cada rincón estuviera vivo, en una danza eterna con el cosmos. El misterio de Gaudí no había sido resuelto, pero había sido entendido. Y con esa comprensión, Barcelona se había convertido en un lugar de peregrinaje, un lugar donde cada uno podía descubrir la conexión que unía todo lo que existía. La luz, el universo, la tierra, y, por supuesto, el legado de Gaudí. Un legado que seguiría iluminando a la humanidad, generaciones tras generación, mientras el sol seguía su curso sobre la ciudad. El camino de la luz no tenía N. La última revelación, la vida en Barcelona, continuó su curso, pero algo había cambiado irrevocablemente. El misterio de Gaudí ya no era un enigma sin resolver, sino una verdad profunda que se había incrustado en el corazón de la ciudad. Los edicios de Barcelona, desde la Sagrada Familia hasta la Casa Batlló, ya no eran solo monumentos de piedra y mosaicos. Habían trascendido su función física y se habían convertido en puentes de luz, en símbolos de una conexión cósmica que solo unos pocos podían entender completamente. De Varo y Ferrer, ahora más conscientes que nunca de las fuerzas que latían bajo la superficie de la ciudad, decidieron que era el momento de compartir el legado de Gaudí con el mundo, aunque sabían que no todos estarían preparados para comprender su verdadero significado. La ciudad había sido diseñada como un templo de la luz, pero, al igual que cualquier templo, solo los buscadores verdaderos podían encontrar su propósito más allá de lo visible. Un día, De Varo recibió una carta inesperada, escrita en un papel antiguo y con un sello que reconoció al instante, un símbolo que Gaudí mismo había utilizado en algunos de sus planos más secretos. En la carta, un misterioso benefactor le ofrecía la posibilidad de desvelar por completo el último secreto de Gaudí, la ubicación exacta de un artefacto que Gaudí había creado en los últimos años de su vida. Este artefacto, según la carta, era la clave nal para comprender el plan cósmico que el arquitecto había diseñado para la ciudad. Era la última pieza del rompecabezas. De Varo no tardó en contactar con Ferrer, quien, aunque al principio incrédulo, no pudo evitar sentirse atraído por la magnitud de lo que se les presentaba. Juntos, se dirigieron a las calles más antiguas de Barcelona, donde las huellas de Gaudí aún se sentían en cada rincón. La carta mencionaba un lugar secreto, un santuario oculto en el corazón de la ciudad, donde el artefacto estaba esperando para ser encontrado. El último viaje, la búsqueda, los llevó a un antiguo monasterio en las afueras de la ciudad, casi olvidado por el paso del tiempo. Era un edificio que, a simple vista, parecía ordinario, pero De Varo sabía que Gaudí había estado involucrado en su construcción. Dentro de sus muros, el tiempo parecía haberse detenido, y las sombras se alargaban mientras avanzaban por los pasillos. La atmósfera era densa, cargada de historia, pero también de una energía misteriosa que De Varo no podía ignorar. Tras recorrer varios pasillos secretos y atravesar puertas invisibles que solo el conocimiento de Gaudí podía desvelar, llegaron a una sala circular, similar a la que habían encontrado en su primera revelación en el Templo de la Luz. En el centro, descansaba una escultura que parecía un híbrido entre una esfera y una una representación perfecta de la armonía entre lo divino y lo terrenal. Al acercarse, De Varo sintió una vibración que recorrió todo su ser, como si la propia ciudad de Barcelona estuviera respirando a través de esa escultura. Era como si Gaudí hubiera logrado, con esta obra, capturar el alma misma de la ciudad, su espíritu cósmico. Ferrer, con una mirada que rejaba el asombro, preguntó: ¿qué es esto, De Varo? De Varo, con una expresión solemne, respondió: es la última pieza, Ferrer. El artefacto de Gaudí, la conexión nal. Esta escultura no solo es un objeto artístico, es un canal de energía que conecta el universo con la Tierra, tal como él diseñó en sus planos más secretos.
Gaudí no solo construyó edificios. Creó portales. De Varo levantó las manos y, con un susurro, tocó la escultura. Al instante, un destello de luz inundó la sala, y la escultura comenzó a transformarse. La estructura se disolvió en partículas brillantes que se esparcieron por la habitación, llenándola con una luz cegadora. Ferrer, deslumbrado, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo, pero De Varo sabía que aquello no era solo un fenómeno físico. Era el último suspiro de Gaudí, la culminación de una vida dedicada a desvelar la conexión cósmica entre la humanidad y el universo. El regreso a la luz. La sala volvió a la calma, y la luz comenzó a disiparse. Pero algo había cambiado. El aire estaba más ligero, como si las leyes del universo que Gaudí había descifrado estuvieran ahora presentes en la ciudad de Barcelona. Las calles brillaban con una intensidad sutil, como si cada edificio, cada escultura, cada rincón hubiera adquirido una nueva dimensión. De Varo y Ferrer salieron del monasterio, y al mirar la ciudad ante ellos, De Varo comprendió que Barcelona ya no era solo un lugar físico. Había sido transformada en un templo vivo, un lugar donde los seres humanos podían conectar con algo mucho más grande que ellos mismos, donde cada edificio, cada calle, cada monumento, era una invitación a ver más allá, a sentir la conexión cósmica que Gaudí había dejado para quienes pudieran entenderla. Barcelona ya no era solo una ciudad, era un camino espiritual, una célula viva del cosmos que se desplegaba ante aquellos dispuestos a ver. De Varo, con una sonrisa serena, miró a Ferrer. Este es el verdadero legado de Gaudí, Ferrer. Un legado que trasciende el tiempo y el espacio. La ciudad sigue respirando, sigue iluminando el camino para quienes buscan la verdad. Ferrer asintió, sus ojos brillando con la comprensión de que habían alcanzado el nal de un viaje que nunca terminaría realmente, porque el misterio de Gaudí seguiría vivo. Y así, Barcelona, como un templo de la luz, siguió siendo un farol en la oscuridad, guiando a aquellos que buscaban más allá de lo visible, hacia una verdad eterna. Así concluye la historia del detective Sebastián de Varo y su búsqueda a través de los secretos de Barcelona, una ciudad que nunca dejó de sorprender y de revelar sus misterios, tal como el legado de Gaudí. Un viaje entre lo físico y lo cósmico, donde la arquitectura, el arte y el conocimiento se entrelazaron para desvelar un propósito mayor. Barcelona permaneció, como siempre, un lugar lleno de maravillas, pero ahora, bajo una nueva luz, como un símbolo de conexión entre el hombre, el universo y lo divino. Y De Varo, con su mirada siempre alerta y su mente abierta, siguió explorando lo que aún quedaba por descubrir, sabiendo que las respuestas a los grandes misterios de la humanidad nunca son definitivas, sino un viaje continuo hacia la luz. En el corazón de Barcelona, el detective Sebastián de Varo se enfrenta a su caso más intrigante hasta la fecha, desvelar los secretos ocultos detrás de la arquitectura de Gaudí. Con la ayuda de su compañero Ferrer, De Varo descubre una serie de túneles subterráneos que conectan monumentos clave de la ciudad, incluyendo la Sagrada Familia, el estadio del FC Barcelona y el Parque Turó Park, revelando que Gaudí diseñó Barcelona como un templo cósmico. A lo largo de su investigación, De Varo descubre que Gaudí no solo dejó una obra maestra arquitectónica, sino una vía espiritual que conecta a la humanidad con el cosmos. La búsqueda culmina en el descubrimiento de un artefacto oculto, la última pieza del rompecabezas, que desvela el verdadero legado del arquitecto, un camino hacia la iluminación y la conexión con el universo. Con este hallazgo, Barcelona se convierte en un templo vivo, donde aquellos dispuestos a ver más allá de lo visible pueden encontrar la verdad cósmica.